Yo soy Juan Cristóbal Beitía, soy director de Mensaje, la revista Mensaje. Y quisiera que comenzáramos esta celebración de los 71 años de Mensaje y el lanzamiento de este libro, Urgentes Mensajes para el Planeta Tierra, saludando primero a su excelencia, la expresidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, bienvenida. También damos la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, María Eloísa Rojas, Maiza Rojas, y al padre provincial de la Compañía de Jesús, Gabriel Roulero. Tendremos la oportunidad de escucharlos a ellos tres en un momento más. Saludamos también al padre Eduardo Silva, rector de la Universidad Alberto Hurtado, y al alcalde de Renca, Claudio Castro, que también nos acompaña. Y continúo agradeciendo hoy día al Colegio San Ignacio del Bosque, en la persona de su directora, Luz María Acle, y de su capellán, Rodrigo Poblete. Agradecemos enormemente la posibilidad de poder hacer esto aquí, hoy día, la acogida que nos han prestado y la gracia de hacernos sentir en casa, aquí a todos. Saludo también a los rectores Ernesto Reyes Plaza, que es secretario ejecutivo de Maristas en Chile, a Rodrigo Alda, rector de la Universidad Católica del Norte, que también nos acompaña, a Cristian Mellado, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y al profesor Ariel Muñoz, quien viene en representación del rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vázquez. Estas 4 casas de estudio, los maristas en concreto, también nos han ayudado a financiar este proyecto. Sin el aporte de ustedes esto no habría sido posible. Gracias por participar de esto, porque creo que es una buena noticia, no solo para los que estamos acá, sino que esperamos que sea una buena noticia para muchos más. No sé si han oído hablar ustedes de la cueva de Leang Tedongue. Probablemente no. Es una cueva que está situada al sur de la isla de Celebes, en Indonesia. Y en esa cueva se descubrió hace poco tiempo la pintura rupestre más antigua realizada por un Homo sapiens. Tiene más o menos una data de 45.500 años. Y eso, en ese dibujo, se representa un pequeño jabalí. Es muy interesante lo que significa ese simple gesto en la evolución de la humanidad. Más bien hay que decir, la evolución en humanidad del ser humano. Hasta entonces, el Homo sapiens se había dedicado a sobrevivir para sí y para su grupo cercano. 2000 años antes habían inventado el arco, la flecha, y con eso empezaban a satisfacer sus propias necesidades más urgentes. Pero en esta pintura se daba un paso importantísimo: compartir la experiencia, dejar registro, una huella para quienes vendrían después del autor de la pintura. Esta pintura es el registro entonces de una conciencia transhistórica en el ser humano. La conciencia de que somos todos nosotros algo mucho más allá de nosotros mismos, de nuestro grupo cercano. El ser humano deja un mensaje a otros seres humanos que vendrán, que no conoce, y en eso trasciende. Hace exactamente un año celebrábamos nosotros los 70 años de Mensaje, y en este aniversario teníamos nosotros el proyecto de los 70 mensajes para el futuro. Se tradujo en este libro, 70 entrevistas a diferentes personas de Chile, del extranjero, con una pregunta muy simple: ¿qué mensaje quisiera dejar a las generaciones futuras? Como ese Homo sapiens de la cueva en Indonesia. Este libro, quizá por el momento histórico en que nos encontrábamos, está atravesado por muchas esperanzas, pero también por muchas preocupaciones. Una de ellas, quizá transversal a todos los entrevistados, era el futuro de nuestro planeta. Diversas formulaciones: cambio climático, calentamiento global, equilibrio ecológico, daban cuenta de la urgencia de ese mensaje. Para todos era muy claro que de no mediar cambios profundos en nuestro modo de habitar el planeta y relacionarnos con él, la única estrategia posible sería adaptarse de alguna manera. Sin embargo, también éramos muy conscientes
de que cuando la resiliencia, la capacidad de enfrentar las amenazas o embates del medio se asocian a la capacidad de pago y a la riqueza de las personas, el cambio climático terminaría indefectiblemente afectando una vez más a los más pobres y vulnerables. Desde diversos sectores, incluido el Papa en su encíclica Laudato Si, hacían necesario decir una palabra porque la ecología está pasando a ser entonces un asunto de justicia. Ese fue el origen del libro que presentamos hoy día, estos urgentes mensajes del planeta. Queríamos sumar nuevas entrevistas, aportes que ayudaran a los lectores a entrar en el tema, pero enfocarnos más que en una urgencia angustiante, en una urgencia más bien creativa, activa, enfocada más bien en las soluciones que se estaban implementando. Tuvimos muchas sorpresas en el camino. Por una parte, la diversidad de elementos que entran en juego a la hora de pretender enfrentar el problema. Apareció un diagnóstico que se hace complejo, con factores que están entramados unos con otros. Por lo mismo, las soluciones son variadas, abarcan desde el ámbito de los procesos productivos, la organización social, los hábitos de consumo, las finanzas, hasta las políticas públicas e incluso la espiritualidad. Aparecieron muchos actores, la empresa privada, el Estado, la academia, las ONG. Hacernos cargo del futuro del planeta requiere, por tanto, quizá como nunca antes, la interacción, no solo de instituciones, personas, sino que organizaciones supranacionales. Porque dejar una bolsa plástica en un lugar de la Patagonia puede terminar asesinando una tortuga en las Galápagos. El desafío que enfrentamos, en algún sentido, es pasar de una sociedad de crecimiento económico para la productividad y la abundancia de seres insaciables a una sociedad de prosperidad, pero cuidadosa. Los desafíos son enormes. Por una parte, en actitud evidentemente reactiva, un objetivo que nosotros podríamos llamar democratizar la resiliencia climática. Que todos puedan contar con capacidades para enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Pero por otra, más quizá proactiva, poder iniciar la restauración, reparar el daño, ya no solo en la atmósfera, sino también en la biosfera de la tierra y las aguas. Esperamos que este libro ayude a aumentar la comprensión, que abra caminos de información y conciencia. En este caso son 32 excelentes entrevistas, 32 excelentes entrevistados que nos cuentan y sugieren por dónde mirar. Nos muestran lo que han hecho, pero también lo que es posible hacer más allá. Nos dan esperanza. Ciertamente podrían ser muchos más que hubiéramos entrevistado en este país y fuera también. Este libro nos permite abrir 32 ventanas que hacen que entre aire fresco en nuestra reflexión. Vuelvo a la cueva de Indonesia. En ella se muestra una característica tan propia del ser humano. En su libertad, el ser humano deja huella, a veces para bien, pero otras para mal. Pasamos por la historia construyendo o dañando, ayudando a crecer o quebrando lo que tenemos al frente. A veces incluso a otros que son semejantes a nosotros. Parte del crecimiento en humanidad es hacerse consciente de que lo que se hace o lo que se deja de hacer afecta siempre la vida de otros. Aquel o aquella sapiens tuvo la intención de compartir la belleza de lo que había conocido, con quienes pasaran por ahí siglos más adelante. Tenemos hoy día la dificultad de que esta tierra probablemente va cambiando tan lentamente que pequeños cambios en mi conducta parecieran no mover la aguja. Sin embargo, hoy tenemos en nuestras manos, como ese sapiens 45.000 años atrás, la responsabilidad única en la historia de regalar a quienes vendrán siglos después que nosotros, no ya una colección de imágenes, de animales sobre un muro o huellas de mi mano, sino una huella de carbono neutra, una huella de agua suficiente. Finalmente, una sociedad próspera, pero cuidada. Un planeta con futuro para los seres que la habitarán.
Al mismo tiempo que en Egipto ocurre la COP27, acá lanzamos estos urgentes mensajes para el planeta Tierra. La ecología integral como un nuevo paradigma de justicia. Quiero agradecer hoy día a María Esther Roblero y a Aide Rojas, que han hecho un trabajo dedicado y cuidado de periodismo. Nos han regalado un tesoro para trabajar, compartir, ojalá discutir, un camino para crecer en conciencia y responsabilidad. Y agradezco también a cada uno de los entrevistados y entrevistadas que nos mostraron los problemas, las consecuencias a largo plazo, los temores que tienen, pero también nos abrieron vías de esperanza. Compartieron su entusiasmo por actuar, nos invitaron a tomar iniciativa, en definitiva. A todos ustedes que participaron en este proyecto, muchísimas gracias. Y finalmente al equipo de mensaje que ha ido aceptando desafíos. Mercedes, que diseñó un libro hermoso, Rocío y Juan, Andrés y Mariema, Carlos y Alén, a consejeras y consejeros que nos cuestionan, nos critican, nos orientan con cariño cada mes. Todos ellos permiten que la intuición de Alberto Hurtado siga transmitiéndose de modo significativo a las mujeres y hombres de Chile y el mundo. Los invito a que podamos entrar en esta experiencia, a traer a este lugar lo que probablemente hemos vivido cada uno de nosotros en contacto con la naturaleza en otras oportunidades. Hoy, Cristóbal Fons, compañero jesuita, nos regalará su última canción, Árbol Sureño. A propósito de mensajes urgentes de la creación, los invito entonces a entrar y escuchar espiritualmente desde este lugar del bosque lo que somos, lo que nos enseña la misma naturaleza. En el claro a los pies de mi sombra, el ciervito asustado se esconde. Y respira consuelo el cansado. Y los pájaros silban tu nombre. El lugar de mi alma es tu alma. Arbolito sureño en tu bosque. Yérgueme como un álamo joven que nació enamorado del cielo. Tiéndeme al amor de lo alto, súrcame de tu savia en ascenso y dibújame tu trayectoria de árbol flecha flexible en el viento.
Soy lenga niñire que alternan su acuarela otoñal verde y ocre, ni ciprés con su copa de lágrima, maiten grácil ni sólido coihue. Soy tu árbol feliz y callado, y tú solo conoces mi nombre. Cúrame de antiguos aislamientos, dame reconocerme en el bosque, para que las parcelas y cercos, si son tuyos los verdes y el monte, fúndeme en tu paisaje fraterno, tu montaña que amas y conoces. Sé la vida escondida en mi vida, nútreme en lo profundo y secreto, y sostén mis manos de raíces, las que aferran tu esencia de suelo. Líbrame del incendio que llega y aniquila la savia y los sueños. Estirar mi casi inmóvil copa, yo te amo enraizado en silencio, lugar último que el mundo ignora. Claro a los pies de tu sombra, ciervito asustado se esconde y respira consuelo el cansado, y los pájaros silban tu nombre. El lugar de mi alma es tu alma, arbolito sureño en tu Composición de Eduardo Meana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristóbal. Y ahora quiero dar paso a quienes nos van a ayudar a entrar también en el libro, y quisiera invitar al Padre Provincial, Gabriel Roblero, que nos pueda iniciar esta conversación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidenta, ministra, es un honor para nosotras, poder compartir esta presentación con ustedes, y les comparto la misión de la Compañía de Jesús en el contexto de la crisis ecológica. Este interés y compromiso apostólico de la Compañía de Jesús ha ido creciendo a lo largo de los últimos casi 30 años en sus congregaciones generales, número 34 del año 1995 y la congregación general 35 del año 2008, presentaron la exclusión social y las catástrofes ecológicas como estrechamente relacionadas. El decreto 3 de la Congregación 35 sobre la misión de la Compañía de Jesús, la misión jesuita, incorpora la ecología dentro del tema más amplio de la reconciliación, en su triple dimensión: reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. El interés por la ecología y por la creación tiene que ser visto entonces primordialmente en el contexto de dos relaciones, con Dios y con los demás. El establecimiento de una nueva relación con la creación debe ser entendido como consecuencia de nuestro compromiso de establecer una relación justa con Dios, que es el compromiso con la fe, y con otros seres humanos, que es el compromiso con la justicia. En la raíz de nuestra fe existe una alianza entre el ser humano y el medio ambiente, que ha de ser reflejo del amor creador de Dios. En otras palabras, asumimos un compromiso que es ineludible, derivado de la fe, de preservar la creación e incluso mejorarla, colaborando con Dios. El teólogo Román Guridi, que es entrevistado en el libro Urgentes Mensajes del Planeta Tierra, explica que desde nuestra fe reconocemos una huella de Dios en todo lo que existe. Todas las criaturas expresan algo de la divinidad, no solo en cuanto son creadas, sino porque son espacio, posibilidad, manifestación de la presencia divina. Dios no se ha desatendido de la creación, y así la encarnación de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, es una manifestación de este hecho, de que el Espíritu de Dios que habita las cosas está haciendo algo. Sin embargo, en este libro se plantea también a nuestras conciencias que el nivel de destrucción que hemos generado los seres humanos a través de lo que entendemos como progreso deseable es de un nivel ya de una ceguera impresionante. Las problemáticas ambientales y sus impactos sobre el ser humano son muy variados, desde la contaminación hasta la pérdida de la biodiversidad, pasando por el incremento de fenómenos climáticos o la subida del mar. Cada uno de ellos afecta de modo desigual en un lugar u otro, dependiendo, entre otros factores, de la preparación o adaptación de la población a ese impacto en cada lugar. Por eso ya el Papa Francisco, en el Día Mundial del Medio Ambiente, del 5 de junio del 2013, afirmó que es responsabilidad de todo ser humano transformar el mundo en un jardín, en un lugar habitable para que todos puedan llevar una vida digna. Nuestra misión en este planeta es recrear ese jardín, perdido a causa del pecado, convirtiéndolo en un santuario que sea merecedor de una vida digna. Y el Papa insiste en Laudato Si, su encíclica del 2015, al recordar que la crisis medioambiental no se puede prescindir de su relación con la humanidad. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano.
No hay ecología sin una adecuada antropología, dice el Papa. La espiritualidad ignaciana, y más específicamente los ejercicios espirituales de San Ignacio, ofrecen una profunda inspiración para desarrollar ideas y nuevas relaciones sobre la creación. La creación en tanto un recurso procedente de Dios como también un camino hacia Él. Como ya hemos señalado, una comprensión novedosa y más profunda de la teología de la creación nos lleva a darnos cuenta de que esta es la primera gran obra de la redención y el acto salvífico fundacional de Dios. La redención acontece en el contexto de la creación, donde la humanidad crece y madura en su relación con Dios y en su propio seno. La experiencia de hallar a Dios en todas las cosas, que es el núcleo de la espiritualidad ignaciana, se encuentra estrechamente relacionada con la experiencia que tuvo el mismo San Ignacio a orillas del río Cardoner, en Manresa, en el sentido de que la creación y el mundo, antes que rechazados como malos, deben ser abrazados como buenos. Desde el punto de vista del misterio pascual, siempre somos conducidos a una experiencia del amor de Dios que impregna todas las cosas y a todas las demás personas, y por tanto a un amor que refuerza estos tres conjuntos de relaciones, con Dios, con los demás y con la creación. Una correcta comprensión del ser humano implica también no desconocer su dignidad particular, ni su diferencia en relación al resto de las cosas y seres, porque esa dignidad y esa diferencia implican una responsabilidad particular de cara al conjunto de lo existente. Y este profundo despertar espiritual de Ignacio en el Cardoner se asemeja a lo que hoy llamamos una experiencia de conversión ecológica. Esta no consiste solo en preocuparse por el medio ambiente, es una llamada a dejar que el corazón sea transformado de nuevo, esta vez atraído a la relación más profunda con la presencia que es Dios en toda la creación. La conciencia de compartir con toda la realidad la misma condición creatural es crucial para esta conversión ecológica, pero no lo es suficientemente fuerte para asegurar una transformación real en las mentes y en los estilos de vida de la gente. La imagen teológica del ser humano nuevo requiere más que eso para poder sacudir las mentes de las personas y ayudarlas a discernir caminos hacia una vida sana y amigable, en armonía con la creación. Aquí está el gran desafío que tenemos y que nos sentimos llamados como compañía de Jesús en el contexto de la crisis ecológica que estamos atravesando. Y esto lo podemos expresar en las palabras de la pensadora ecocrítica Serenela Llovino, el cual consistiría en que podamos aportar en el cambio de nuestras relaciones con el medio ambiente, primordialmente en términos de cultura. Llovino se pregunta: ¿qué tipo de cultura es la que nos ha conducido a esta crisis ecológica? La fuerza de la cultura ecológica es justamente la fuerza de las interconexiones. El mundo al cual esta cultura se dirige es un mundo de cosas, de animales, de crisis, de vínculos, de conciencia, de luchas. Llovino dice que al mirar este mundo con todos sus vínculos, el pensamiento ambiental no solo proporciona las palabras para descubrir todo esto, sino que también nos prepara para recalibrar la escala de nuestra imaginación y nos ayuda a pensar lo impensable que teje nuestra vida. En la raíz de la crisis hay ciertas formas de vivir, de habitar el mundo, que están entrelazadas con formas de pensar. Es necesario, por tanto, repensar el modo en que entendemos la singularidad del ser humano. Somos únicos a los ojos de Dios. Y reenfocar nuestra mirada a partir de la inserción del ser humano en una comunidad más amplia que su propia especie, que es la comunidad global de la creación.
Es desde esta comunidad que debemos desplegar nuevos hábitos y acciones que se nutran de una ascesis ecológica para pasar decididamente desde una cultura que podríamos llamar una cultura del abuso en todas sus formas, a una cultura del cuidado. El nuevo ser humano es aquel que reconoce y comprende que estamos viviendo una crisis multidimensional y sistémica, una crisis ecológica, en la que los problemas ambientales, como el cambio climático, el calentamiento global, la pérdida acelerada de biodiversidad, la necesaria equidad territorial, etc., son solo la manifestación de una crisis mucho más amplia, que involucra falta de visión ética, de imaginación, carácter, voluntad, liderazgo. Agradezco a Aide Rojas y a María Esther Roblero su libro Urgentes Mensajes del Planeta Tierra. Nos ayudará de gran manera a profundizar en nuestra misión de cuidar nuestra casa común. Es necesario tomar conciencia de que la conversión que Dios nos pide implica un cambio de actitudes, de rutinas, costumbres, lenguaje, un cambio interior. Esto no se trata solo de una cuestión individual. Los problemas que tenemos y que este libro aborda están conectados con problemas sociales, económicos, que exigen igualmente cambio de dirección, de hábitos, de comportamientos y relaciones a distintos niveles para restaurar las relaciones entre Dios, los seres humanos y la creación. No basta la voluntad individual y las prácticas particulares. Hemos de trabajar unidos para responder de manera comunitaria y social a este desafío. En este tiempo que estamos viviendo de la COP, durante estos días, que este libro nos ayude, y sobre todo inspirados y guiados por el Espíritu Santo, a esta conversión que necesitamos, que cada uno de nosotros, como mujeres y hombres, encontremos las formas para colaborar con el futuro de nuestra casa común, colaborando en hacer realidad el sueño y el programa que la ministra del Medio Ambiente, que hoy nos acompaña, Maísa Rojas, que también señala en este libro como entrevistada. La hoja de ruta pensada al año 2040 establece que la economía circular, regenerativa, nos impulsará hacia una transición socioecológica justa, que construya un desarrollo próspero, justo y participativo, y que ponga al bienestar de las personas y la naturaleza al centro de las decisiones que tienen que tomar el Estado, las empresas y las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Provincial, por adentrarnos también en la espiritualidad, la teología, de esta necesidad de enfrentar el cambio climático y la ecología. Quiero dejar con ustedes ahora a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Ella entró a esto a través de la física y es experta en temas de evolución del clima. Así que, bueno, cosas... Yo ensayé esto, pero hay nombres impronunciables en las edades del planeta. Así que, bueno, ministra, por favor, gracias. Muchas gracias. Sí se escucha. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a escribir un capítulo en este interesante libro. Muchas gracias también por explicar la génesis del libro. Me alegra mucho escuchar que cuando el año pasado se hiciera la pregunta sobre el futuro, que la respuesta estuviese tan nítidamente también la preocupación por el futuro del planeta. Efectivamente, estamos viviendo una triple crisis y esa crisis es la de cambio climático, la de pérdida de biodiversidad y una crisis de contaminación, en particular por plásticos. Y es importante verlas como triple crisis porque si no,
no entendemos que están todas relacionadas y que estas tres crisis en realidad no son otra cosa que síntomas. La crisis climática la medimos por el calentamiento, ¿verdad? Por la temperatura, una variable que tenemos como medirla con un termómetro. Pero como muchas veces cuando uno está enfermo, claro, la fiebre es un síntoma de que algo está mal en el cuerpo, y podrían haber muchas otras cosas que estén mal, ¿verdad? Pero es la llamada de tensión. Y si las vemos de manera separada, no entendemos que en realidad no son más que el síntoma de una crisis de relaciones. Ya se mencionó acá y estoy completamente de acuerdo. Es una mala relación no solamente con la naturaleza, sino mala relación entre nosotros también. Y esa mala relación entre nosotros también redunda en un mundo con un alto nivel de desigualdades. Se manifiesta en Chile, en una sociedad desigual, y no solamente por ejemplo, pensemos en Santiago, desigual, sino que en que tenemos algunos lugares en el territorio que les hemos hecho pagar los costos de un desarrollo sucio del siglo XX. Estoy pensando aquí en las mal llamadas zonas de sacrificio. Territorios donde hemos decidido, no sé si tan conscientemente o algo inconscientemente, de que podemos sacrificar por el desarrollo. Eso solamente se puede permitir cuando hay malas relaciones, porque si no, nadie se podría imaginar de que uno de todos los hijos que tienen le va a pegar el costo de todas las cosas malas a uno, o al tío o al primo, no sé, ¿no? Entonces me parece muy importante ver las tres crisis en conjunto. También prácticamente es muy importante porque estamos tratando de resolver las crisis, estamos muy preocupados y ocupados en resolverlas. Y en particular la crisis de cambio climático y de biodiversidad, uno podría implementar medidas que para resolver un problema nos causen más problemas por el otro lado. Yo diría que especialmente en estas dos es bastante evidente, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso de cómo lo enfrentamos, y para eso hay que tener esa visión integral. El presidente Boric, que también tiene un capítulo en el libro, ¿verdad?, dijo que este sería el primer gobierno ecologista de Chile. Y cuando a mí me llaman para ser ministra de Medio Ambiente, dije, chupaya, me toca una tarea bastante difícil de ponerle contenido a esto. ¿Qué significa esto? Y en el programa de gobierno se hablaba de una transición ecológica. Y nosotros en el ministerio rápidamente pensamos de que eso no era completo, y no era completo por una realidad de Chile que estamos, yo creo que como que históricamente hay una parte muy grande de la sociedad que ha estado preocupada y ocupada por el tema de la desigualdad, pero siempre pensamos en la parte social. Y hay otra parte de la sociedad que ha estado más bien preocupada y ocupada por la degradación ecológica. Pero son dos mundos que históricamente yo diría que no siempre se han tocado, y en este espacio, que es más bien lo que desde mi punto de vista me parecía de que yo lo había asociado siempre más como un mundo con preocupaciones sociales, bueno, me parece muy positivo que sí estén conectados. Pero nosotros decidimos complejizar el concepto de transición ecológica a llamarlo transición socioecológica, porque a pesar de que es mucho más complejo de explicar, manifestaba explícitamente de que esto no solamente se trata de cuidar los árboles y los bosques en Patagonia, sino que se trata de darle bienestar a las personas y por lo tanto enfrentar el tema de la desigualdad social también.
La palabra transición es importante porque significa que es un proceso, ¿verdad? Que no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es algo que se demora, que significa estar en un estado y uno quiere estar en otro, futuro. Y el apellido Justo, bueno, está aquí también en el nombre del libro, un nuevo paradigma de justicia, porque cuando mencioné la situación de las zonas de sacrificio, eso definitivamente no es justo, ¿verdad? Históricamente han pagado algunos los costos del desarrollo sucio, pero hay una otra cara de la moneda también, porque esta transición que estamos proponiendo hacer también va a traer muchos beneficios. Esa es la idea, que traiga muchos beneficios. Y esos beneficios también tienen que ser repartidos de manera equitativa, porque si no, seguiríamos manteniendo la misma estructura social y no habríamos entendido nada realmente del problema. Entonces, aquí hay también otra palabra que me gusta mucho del libro, es la urgencia. Porque transición, no sé, uno podría pensar de que es algo que nos vamos a demorar mucho tiempo. Sí, no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero hay urgencia. Hay urgencia porque una especie que desaparece, que se extingue para siempre. Es irreversible. Incluso la escala geológica. El calentamiento global no es irreversible en la escala geológica, pero sí en la escala de nuestra vida y por cientos de años, incluso algunos aspectos. Entonces hay una urgencia y para que podamos enfrentar la urgencia requerimos de un alto nivel de consenso. Vamos a tener que estar dispuestos a que ocurran cambios de manera muy rápida. Y para eso, y anoté acá, que lo dijo usted, pasar de la urgencia angustiosa, porque eso efectivamente puede producir angustia, y de hecho existe la angustia, la ecoansiedad, a una urgencia creativa. Y para eso, aunque yo venga más bien del mundo de la ciencia física, vamos a tener que echar mano, yo creo que a mucha creatividad. Necesitamos metáforas nuevas. Y si pueden venir del mundo espiritual, si pueden venir de las humanidades, de las ciencias sociales, yo creo que las necesitamos todas. Porque finalmente los seres humanos comunicamos a través de metáforas. Y esto es algo que me ha estado dando vuelta muy recientemente, la verdad, las cosas, la urgencia de tener metáforas. Y he estado llamando a colegas en la universidad para decirles, cuando trabajen con sus estudiantes y les piden que resuelvan algún problema, los estudiantes generalmente se les pide que escriban un informe, que hagan una presentación, pídele también que escriban metáforas sobre sus nuevas ideas. Y quizás también hay algunas metáforas en el libro, no lo sé porque no lo he leído todavía. También me gusta mucho, me hace mucho sentido la idea de pasar de una cultura del abuso a una cultura del cuidado. Yo creo que eso es exactamente a lo que se refiere. Y eso es algo que es válido no solamente para una agenda más social, abuso de ricos contra pobres, abuso de poder, sino efectivamente también abuso con la naturaleza, esta mala relación a una de cuidado, y finalmente eso es lo que necesitamos cambiar. Y creo que me voy a quedar hasta ahí nomás, tenía algunas otras ideas, pero muy agradecida por estas palabras y un honor estar aquí con la presidenta. Gracias. Muchas gracias, ministra. Entiendo que se va pronto a la COP, ¿sí?
Sí, eso. COP27. Ojalá que cuando nos enfrentemos a la COP47 estemos más optimistas. Sí, pues. Oye, bueno, y quisiera dejar con ustedes a Su Excelencia Michelle Bachelet. Ella, no sé si requiere más presentaciones, 2 veces presidenta de Chile, primera encargada de ONU Mujeres y hasta hace muy poco era la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Presidenta. Muchas gracias. Bueno, señora ministra, señor alcalde de Renca, señor provincial de la Compañía de Jesús, director de la revista Mensaje, autoridades presentes, amigas y amigos. La verdad que son muchas las razones que me hacen sonreír por estar en el lanzamiento de este libro, Urgentes Mensajes del Planeta Tierra, editado por mi querida Aide Rojas y por María Esther Roblero. Por un lado me recuerda que estoy en Chile en forma definitiva para sentarme en mi tierra, en este lugar con una naturaleza tan singular, tan difícil de separar de nuestra historia y de nuestros sueños, y tenía ganas de estar en casa. Pero además, y agradezco la invitación de haber sido parte, ¿no es verdad?, en mi capacidad anterior como alta comisionada, de poder escribir una parte sobre el tema de derechos humanos y las urgencias del planeta. Pero además me da mucha alegría poder haber sido parte de un conjunto de personas de perfiles muy diversos, que frente a la crisis ambiental y climática y ecológica, y como decía Maisa, y es algo que en Naciones Unidas nosotros veíamos que era la peor amenaza para el planeta, que es la triple crisis planetaria, que es esta triple crisis de calentamiento global, cambio climático, de polución plástica, pero también de enfermedades respiratorias, producto de la contaminación por malas fuentes de energía, y, por cierto, de falta de respeto a la naturaleza, a la biodiversidad, cuyos efectos lo hemos visto hace rato, pero que fueron tan evidentes a propósito de la última pandemia de COVID-19, pero que lo estamos viendo hace mucho tiempo con las crisis del SARS, del MERS y del ébola, sin duda. Y si no aprendemos, no solo tenemos los riesgos intrínsecos de lo que sabemos que producen estos 3 elementos, sino que además podemos continuar teniendo muchas más zoonosis y pandemias para las cuales probablemente, si no nos hacemos cargo y aprendemos las lecciones, tal vez tampoco vamos a estar preparados. Quisiera también señalar que me ha tocado ver en mis otras tareas, ¿no es verdad?, que tal como decían ustedes dos, que aquí hay un grado importante en la mirada, y porque es importante mirar todo esto en su conjunto por la interdependencia que existe, y que se expresa no solo en elementos como digamos, se expresa en 1000 elementos, pero que algunos voy a mencionar, pero que también se expresa en la relación entre esta crisis ecológica, pero también en la aparición de conflictos, haber visto en el Sahel cómo comunidades ganaderas y agricultores se mataban por la escasez de agua, la escasez de tierra, ¿no es verdad? Y esto no era una vez, era así todos los meses, y en muchas partes de África sobre todo. O ver islas donde la verdad que pescadores que toda su vida y su forma de sobrevivir es a través de la pesca, por la crecida del mar, tenían que irse y desplazarse internamente hacia lugares donde quedan desconocidos para ellos, donde ellos no tenían ninguna capacidad de poder sobrevivir y tener una vida digna y decente, como en Bangladesh, por ejemplo. Y creo que también está toda la interrelación con la migración, y eso no es solo en partes alejadas del mundo, lo vimos en la migración en Centroamérica, cuando una parte muy importante de la gente de Centroamérica que trataba de ir a Estados Unidos, muchos de ellos eran cosechadores de café que fueron afectados también por el cambio climático, esas plantas, y dejaron de tener trabajo. Entonces, hay una interacción de un conjunto de cosas, y por supuesto la inseguridad alimentaria, que la hemos visto también por desastres naturales y también por plagas, ¿no es verdad? Las violaciones de derechos humanos, que esto significa, la salud, etcétera, etcétera. Y yo diría que yo espero, tal como decía el padre Beitía, que en la COP27, yo espero que no en la 47, porque yo he ido a varias de estas COP, y claro, es medio frustrante en realidad. Y como decía hoy día en la mañana en la televisión la ministra, en lo que va a ser en diciembre sobre biodiversidad, ojalá la comunidad internacional en realidad se tome en serio esto y podamos avanzar. Pero permítame volver a lo que yo estaba diciendo antes, que creo que cuando hablaba de que
me hace sonreír a pesar de que yo no soy una hiperoptimista, debo decir, porque cuando veo el mundo y la falta de acción me preocupa fuertemente, sin caer en la angustia paralizante, pero me preocupa. Pero bueno, espero y creo que este libro puede ayudar en muchos sentidos también, porque entrega una serie de elementos que pueden ser muy útiles, tanto en el nivel de la argumentación como en el nivel de convencer a quienes toman decisiones de hacer lo que corresponde. Y por eso que pese a que yo no soy una gran optimista sobre la capacidad del mundo y la comunidad internacional de hacerse cargo hoy día, me hace sonreír si es que se logró construir un cuerpo de 32 mensajes que descansan en dos valores esenciales: justicia por un lado, como ha sido señalado, pero también en esperanza. Porque aunque yo no soy optimista, soy una optimista estratégica y siempre quiero creer que podemos, que en algún momento podemos. Y quiero destacarlo porque no solamente porque está expresamente señalado en el mismo libro, sino que también porque se ha vuelto fundamental que los liderazgos construyan senderos para no caer ni en parálisis, ni en lo que ya se empieza a designar como esta angustia climática, un fenómeno que está golpeando muy fuerte entre la juventud, o sea, entre nuestro futuro inmediato. Y estos senderos requieren claridad, requieren prioridades a las cuales convocar nítidamente, y también requieren ser abordados, yo diría, con auténtica humildad, y esa que permita hacer cambios en los comportamientos que no conducen a nada. Y creo que es súper difícil producir cambios, porque una de las cosas que a mí más me ha impresionado es que yo pensé que la pandemia iba a generar, la pandemia demostró algo que existía antes. No es la pandemia la que produjo las desigualdades, ni en los países ni entre los países, sino que dejó al desnudo las profundas desigualdades en distintos ámbitos, sociales, económicos, políticos, etc. Y por lo tanto yo pensaba, o soñaba más bien, que la pandemia permitiera a la gente entender, cuando decían queremos volver a la normalidad, es que no podíamos volver a la normalidad, porque volver a la normalidad era volver a esa situación desastrosa de desigualdad profunda que había generado todo lo que tuvimos que vivir en Chile y en el mundo. Y yo creo que en ese sentido es clave que podamos mirar todo cuánto vamos a hacer para poder cambiar esos comportamientos y esas conductas en distintas áreas que voy a mencionar un ratito más. Pero necesitamos humildad también, porque sin humildad no hay capacidad de adaptación ni posibilidad de destrabar soluciones. Lo otro que necesitamos hacer es aceptar y procesar nuestros errores, porque eso nos permite construir con otros. Y creo que es una lección que la historia nos recuerda con persistencia implacable. Decía entonces que las ideas centrales son justicia y esperanza. Y el primer gran motor es la búsqueda de justicia. De hecho, el título del libro habla derechamente de un nuevo paradigma de justicia. ¿Por qué? Ya ustedes lo han mencionado. Voy a solo hablarlo brevemente, porque la evidencia ya es clara. El impacto del desajuste climático está distribuido de modo que golpea mucho más fuerte a los países pobres, a las poblaciones vulnerables y a grupos que ya cargan con muchas desigualdades, como las mujeres, los niños, el mundo rural o costero empobrecido. Es decir, como siempre, como fue en la pandemia y como es en esto, quienes tienen menos sufren más. Sufren más porque viven en lugares más inadecuados, porque no tienen los recursos suficientes para responder, y lo vemos cuando existen estos monzones, que la mayoría de la gente que muere son mujeres y niños, que no tienen suficientes posibilidades de responder y de salir rápidamente. La Organización Meteorológica Mundial acaba de publicar su informe anual y el resultado indica que los últimos 8 años se están convirtiendo en los más calurosos que se tenga registro. Así de simple, en India se llegó a 50 grados Celsius hace algunos meses y en Europa hace poco, 40, 48 grados también. Entonces, ¿y qué pasa con el impacto de las altas temperaturas? No creo que no es necesario recurrir a un mapa para comprender que un incendio, o miles de incendios, como lo hemos visto el último tiempo en California, como fue en Australia hace un par de años atrás, o el año atrás, una pérdida de cosecha o ganado, los problemas de acceso al agua potable, golpean más duramente a unos que a otros. Y veamos otro dato innegable, el nivel de las aguas marinas. El ritmo de aceleración de este nivel es el doble que teníamos en 1993. Da lo mismo para quienes viven, por ejemplo, en estados isleños que experimentan cada subida como una preocupación de vida o muerte. Claramente no. Podría seguir enumerando evidencias, pero la constatación es una sola. Hay un costo vital y económico muy desigual.
Ahora, es cierto, esto no es solamente vinculado al cambio climático, lo mencionaba el padre Roblero y también la ministra, y por eso que también uno de los llamados que se ha hecho desde la comunidad internacional y desde las Naciones Unidas es que el mirar el mundo y los desafíos que tenemos hoy día, que son desafíos globales, interconectados, requieren, entre otras cosas, diseñar un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social donde la justicia sea la parte central de ella para poder hacernos cargo del conjunto de problemas que tenemos. Pero también decíamos, los más pobres son los más afectados, pero también la otra cara de la moneda nos muestra otra forma de injusticia. Quienes más contaminan o han contaminado históricamente más son los países o grupos de mayor riqueza. La dificultad de reponerse después de un tornado, de incendios forestales o inundaciones es totalmente distinta si una familia está en un país del G7 o una región de bajos ingresos, como Pakistán, que vimos el horror que se produjo hace poco. El resultado afecta a derechos tan básicos como el empleo, la comida o la elección del lugar donde vivir. Entonces, no es casualidad que uno de los temas centrales de la COP27 que está desarrollándose en Sharm el Sheikh, en Egipto, sea los mecanismos para lograr uno de los propósitos más necesarios, que todos los países puedan contar con capacidades equivalentes para reducir emisiones, para mitigar y para adaptar y para ser más resilientes. Creo que habremos avanzado mucho el día que la justicia climática o la justicia ambiental sean simplemente la forma de entender la justicia entre países, es decir, como algo evidente y como factor de equilibrio en un planeta que pertenece a todos. Habremos logrado un nuevo paradigma de justicia cuando la Tierra reciba de la humanidad una mirada sistémica y con nuevas exigencias éticas, como nos decía el padre Roblero. Pero eso no es todo, y creo que ya usted, padre Vitía, ya lo mencionaba, pero no puedo dejar de mencionarlo, que quiero traer las palabras recogidas, traídas a la premiante presente y amplificadas por un latinoamericano como nosotros, el Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si, usted lo recordaba también, padre, del 2015, y él decía que entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida, estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales, y no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, cosa que todos aquí hemos compartido. Por lo tanto, el nuevo paradigma de justicia también nos lleva a mirar todo lo que hacemos en transporte, en alimentación, en producción, en consumo, en comercio, en derechos humanos, en patrimonio, con nuevos ojos. Habrá que abandonar el error de pensar que nos rodea un entorno inerte, a nuestro servicio disponible para su explotación sin límite. Y aquí llegamos a lo que alimenta el motor de la justicia, un combustible no fósil que conocemos como esperanza. La esperanza que nos impulsa a renovar la mirada y los paradigmas, y sobre todo actuar en consecuencia. No es algo que hayamos logrado definitivamente, pero es un sendero que estamos abriendo. En algunos casos más rápido, en otros más lentamente. Lo que sí hay que hacer es reaccionar. En inglés hay una palabra que dice walk the talk, quiere decir como deja de hablar y haz por una vez por todas, ¿no? Y como lo dijo muy bien la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, debemos actuar, movilizar y acelerar. Ya está claro lo que hemos hecho mal, sabemos muy bien además qué es lo que hay que hacer. Hay alternativas para atacar el problema. Lo que sigue faltando es mucho más acción, tenaz, sostenida y colectiva por sobre todo. Hay esperanza por la sencilla razón que podemos, porque el ser humano tiene la fuerza y la luz para intervenir positivamente. Hay esperanza porque en el pasado hemos sabido poner fin a guerras y tinieblas. Nunca es fácil. De hecho, no hemos terminado de conquistar ni la paz ni los derechos humanos. Nuestra democracia sigue sometida a inquietantes pruebas y sin ir más lejos, la guerra nos ha vuelto a imponer nuevos dolores y urgencias. Alguien me podría decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué sentido tiene seguir en esta lucha si todo está en contra? Mi respuesta sería que si hay algo que podemos afirmar es que todo está en nuestras manos, de nadie más. Y eso es enorme. Es la responsabilidad de empujar lo posible. Mientras eso sea así, no va a quedar otra opción que bregar. Mi respuesta a la pérdida de esperanza sería también que recordemos que hay algunas cosas que se han logrado, tal vez no completamente, pero se logró recuperar en parte la capa de ozono. Se han estado transformando gigantescas industrias en vehículos, vivienda, energía. O hemos visto que, esperamos, que pueda haber una sorprendente recuperación de la diversidad con buenas políticas y buenos acuerdos internacionales.
o cómo países muy distintos terminan poniéndose de acuerdo. No siempre, no cada día, mucho menos lo que necesitamos, pero también pasa. Es decir, cómo la lógica colectiva ha permitido ganar terreno donde antes parecía imposible. Y claro, mi otra respuesta es invitar a leer este libro, recién publicado, porque este libro no es un diagnóstico pasivo de la catástrofe ambiental que han provocado las emisiones de efecto invernadero. Es la reunión de un conjunto de posibilidades en marcha que se cruzan y se nutren mutuamente. Es la prueba que hay que conservar la esperanza y trabajar para acrecentarla. Ese es su sentido profundo: mostrar, conversar, invitar a entenderla de verdad y a partir de muchos testimonios de pequeñas y grandes batallas, ayudar a que demos una nueva mirada a nuestro hogar, a ese planeta que nos hizo ser lo que somos y que tenemos el deber de preservar como humanidad. No somos ni dueños, ni inversionistas, ni especuladores de recursos inagotables. Somos producto de ellos, somos el resultado de la integración a un equilibrio natural irrepetible. Y es por eso que hay espacio para actuar y enmendar. Hay mucho por hacer para restaurar, recuperar, regenerar y así habitar, como aquí se señalaba, con otra ética. Como expresidenta les digo, es importante que pensemos en el futuro que estamos construyendo. No creo que seamos capaces de dejar todos los problemas resueltos. Son altamente complejos, lo decía la ministra, y toman mucho más tiempo de lo que quisiéramos. Pero sí hay una transmisión que podemos darle a los jóvenes. Debemos dejarles las acciones correctas en movimiento y tratar de acelerarlas, de darles la urgencia necesaria. No tenemos derecho a dejar una crisis desatada sin un conjunto de alternativas viables. Por ciertas decisiones no pueden transferirse a una otra humanidad porque no existe otro planeta Tierra. Pero si empezamos a modificar nuestros comportamientos y desarrollamos nuevas políticas, buenas políticas, habremos puesto en movimiento nuevas trayectorias. Y como dice Pierre Lena en su entrevista, debemos entregar las armas necesarias para enfrentar la transición ecológica y climática, validar la sobriedad, mostrar otra aproximación a valores, a nociones de éxito, a caminos de vida. Serán las nuevas conversaciones que podemos elegir dejar bien encaminadas. Uno de los aprendizajes que habrá que asimilar es que tal como no volveremos a ser los mismos de antes de la pandemia, no podremos repetir los modelos irracionales del periodo de mayor industrialización, consumo y globalización. Cada crisis obliga a mirar con franqueza lo que realmente nos interesa preservar y lo que necesariamente debemos modificar. No se puede vivir en el mundo del siglo XIX, de los 60 o de los 90 con las realidades del 2022. La humanidad solo crece en la medida que privilegia lo esencial y deja en el recuerdo de la historia lo accesorio y lo irrelevante. Tenemos hoy la paradójica oportunidad de pensar en serio en quiénes somos y cómo queremos seguir existiendo como especie. Hagamos crecer la esperanza con justicia, con resultados de información científica, con una mejor convivencia y relación. Compartamos el porfiado optimismo de que depende de nosotros elegir, de que la humanidad se define por poner las prioridades donde deben estar, en la vida, en el amor a nuestra existencia y en la belleza vibrante del planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera invitar a que pudieran pasar ahora adelante Ernesto Reyes, Rodrigo Alda, Cristian Mellado y el profesor Ariel Muñoz, para que podamos hacerles una muestra pequeña de agradecimiento por el apoyo que nos han dado. Si pueden subir acá. Y al padre Gabriel Roblero, que me va a ayudar aquí a entregarles esto.
Queremos así, con toda sencillez, agradecer por el aporte, por la confianza. Y bueno, esperamos poder seguir colaborando en el futuro, sobre todo en generar este tipo de conciencia en ecología y otros temas que nos va a ir desafiando seguramente el futuro. Así que muchas gracias una vez más por el apoyo que nos han dado. Y vamos a también, no se me vaya Padre Provincial, porque vamos a también agradecerle a nuestras invitadas, a la ministra Maísa Rojas y también a la presidenta Bachelet, un pequeño presente también en gratitud por su presencia y por cómo nos han también iluminado con sus perspectivas. Aquí haciendo de todo, entregando regalos, animando. Bueno, está bien. Oye, quisiera, invitarlos, terminamos, y quiero invitarlos a todas, a todos a compartir un vino de honor a la entrada de este teatro, y a que aprovechen también de apreciar, porque al costado, al muro que está detrás de esto, está el mural de Mario Carreño, que se llama Homenaje a Fray Angélico, y cuya restauración se concluyó el pasado 20 de octubre. Un mural que creo que vale la pena apreciar, que ha sido recientemente reparado, y eso creo que es un orgullo para todos y que el colegio pone a disposición de la ciudad. Que tengan un muy buen día. Disfrutemos.